Hemos hablado largo sobre este show, tanto sobre un episodio, un personaje, incluso una temporada, y aquí estamos de nuevo, esta vez para desglosar el acto final de una de mis series favoritas. Lo cierto es que Amphibia ha terminado, Matt Braley bajó el telón, y ahora ya con el suficiente tiempo transcurrido, es momento de desglosar una de las verdades más crudas de la serie. La tercera temporada de Amphibia es sin duda alguna la peor de entre todas. Recomiendo tener muy presente el video de Darcy, pues habrá ciertos conceptos que recapitularemos en esta oportunidad. Asimismo, no está de más checar el resto de videos para darles una noción del relato de este video. Hasta antes de True Colors, capítulo final de la temporada 2, Amphibia había construido de forma mucho más avanzada los respectivos arcos de sus personajes. Anne pasaba de ser aquella chica insegura y dependiente que entró en Amphibia en alguien más autónoma, alguien que pasó de tener amistades muy desiguales entre ella, Sasha y Marcy, a conocer una más genuina y de iguales con Sprig. Asimismo, también sus acompañantes, los Plantar, habían crecido. Sasha aún seguía con sus andadas de intentar controlar todo de nuevo, pero se notaba una mejor química con Grime, al punto de sentirlos como una suerte de padre e hija. Y Marcy, pues, ¿qué puedo decir? De las tres, era la que menos luces tenía en su haber. No salía mucho de su rol de ser una chica inteligente y torpe a la vez. La única diferencia es que Amphibia le enseñó a defenderse sola. Y luego de la aventura en el primer templo de las gemas, aprendió a no ensimismarse en su propio mundo, en pro de ayudar a los demás, pero hasta ahí. Y ya ni te digo de Andreas y sus planes tras bambalinas. True Colors fue un antes y un después para esta serie. Por un lado, en este episodio vemos cómo la voluntad de Sasha por querer regresar las cosas a como eran antes ya no era la misma y sentaría la base para su desarrollo. Pero sin duda el aditamento más denso dentro del episodio fue la revelación de que Marcy todo este tiempo era consciente de los poderes de la caja mágica que transportó a las tres chicas a Amphibia en primer lugar. Y peor, que su accionar fue deliberado a causa de una mudanza que haría que se aleje de sus amigas. Y claro, Andreas también se cansó de fingir algo que no es y mostró sus verdaderas intenciones: revivir lo que alguna vez fue el imperio de Newtopia. Las cosas incluso se irían más allá con los nuevos poderes de Anne provenientes de su conexión con su gema. Al final, el desenlace que todos conocemos. Los Plantar y Anne regresan a la Tierra, Sasha debe huir y Marcy se vuelve una brocheta humana, mientras que Andreas se queda con la caja, listo para planear la futura invasión a la Tierra. Con este pequeño recordatorio, ahora podemos ir más a fondo en la tercera temporada, la cual podemos dividir perfectamente en dos: el arco de la Tierra y el arco de Amphibia, siendo el primero una suerte de recreación de la temporada 1, pero a la inversa, es decir, ahora los Plantar eran los forasteros y debían adaptarse a la Tierra y cuidar sus pasos, y Anne es la que toma el puesto de mando tanto para cuidarlos como para hallar un camino de regreso a Amphibia. Esta mitad de temporada también vería la inclusión de nuevos personajes y ciertos fragmentos de historia en Amphibia, como la formación de una resistencia en Wardwood con Sasha a la cabeza, o la caída en desgracia de Marcy y su conversión a la máquina vende humo más grande de la serie, Darcy, con D-Core, ente que reúne las mentes más brillantes de Amphibia a la cabeza, y con un Andreas listo para redimir los errores de su pasado que condenaron la caída en desgracia del otrora imperio de Newtopia. Con esta pequeña síntesis de esta parte del acto final, empecemos a desglosar los elementos presentados en cuestión. Luego de los sucesos de True Colors, Anne y los Plantar llegan a la Tierra. Para Anne esto significaba el retorno a su tierra luego de tanto sacrificio, y para los Plantars algo nuevo, básicamente lo mismo que sintió Anne al llegar a Amphibia. Sin pensarlo mucho, se dirigen a la casa de Anne, mientras los Plantar tienen probadas iniciales del mundo nuevo que les rodeaba, y por fin la protagonista puede reencontrarse con sus padres luego de largos 5 meses de estar atrapada en otra dimensión.
razón. Los señores Bunchoi son los nuevos personajes introducidos en esta temporada, y de antemano les revelo que son los únicos newcomers que realmente importan. Al ver a su hija reaparecida luego de tanto tiempo, es obvio el rol sobreprotector que toman sobre Anne, lo cual es comprensible dado que estamos hablando de una pareja cuya hija misteriosamente desaparece y regresa, y con personajes tan estrafalarios como son los Plantar, los cuales los Bunchoi aceptan a refugiar por escuchar el relato de esta. El primer episodio de la temporada, The New Normal, nos trae estos planteamientos antes mencionados. Mientras los Plantar tienen sus primeros acercamientos con los elementos de la tierra, Anne lidia con ver una forma de volver a Amphibia y decirle toda la verdad a sus padres sobre los sucesos que pasaron allá, junto con la evidente preocupación y sobreprotección de sus progenitores. Andreas, por su parte, no dejaría cabos sueltos, pues mientras prepara a su ejército para encarar la invasión a la tierra, manda a un robot con el fin de aniquilar a Anne. Y por si la intro no era suficiente pista, pues también en esta escena se nos confirma que Marcy seguía viva, restándole de cierto modo el dramatismo y suspenso que supuso su supuesta muerte en True Colors, pero bueno. Luego de mucha sobreprotección de sus padres, incluyendo una cuarentena, Anne decide confrontarlos, puesto que ya era muy incómodo, así que ellos les dan una chance, ir al supermercado para demostrar que eran responsables. Anne y los Plantar aceptan, así que van. Los padres comienzan a notar que su hija ha cambiado, puesto que la notan más madura y responsable, así que comienzan a dejarla a sus andadas con los Plantar. Lo que no tenían en consideración era que el robot de Amphibia mandado por Andreas los había encontrado, y rápidamente inician las hostilidades. Luego de un enfrentamiento tenso en el que ambas partes trataron de ser discretas, el robot estuvo a punto de liquidar a los Plantar, pero Anne activa sus poderes, mismos que usó en Amphibia contra Andreas, y logra detener el robot, que solo atina a escapar. Anne salva el día. Sus padres se convencen de que su hija ya no es la misma y le dan el visto bueno para dejar la cuarentena y sobreprotección ejercida sobre ella y los Plantar. Ahora se preguntarán, ¿por qué hice un resumen del primer episodio de la temporada? La respuesta es muy simple, porque para bien o para mal, esto nos da un claro spoiler de lo que consistirá esta parte de la temporada. Los Plantar viendo cosas de la tierra como ir al centro comercial, ayudar a llevar a Domino al veterinario, estar en un festival tailandés, mientras que Anne ejerce un rol de protectora hacia ellos, tal y como lo hicieron en Amphibia. Esta temporada refleja una cosa: Anne como personaje tiene un camino muy bien definido. Atrás quedó la Anne insegura y irresponsable, y aunque de buen corazón, a veces tendía a ser algo desenfocada en sus metas. Ahora vemos a una Anne que asume un rol paternal con los Plantar, es responsable con sus viejos y demuestra que es una chica segura consigo misma, aunque también tiene sus peros. Por ejemplo, resulta contraproducente el comportamiento de Anne en el segundo episodio, en donde por su propia iniciativa, luego de ver cómo los Plantar tienen ciertas dificultades para lidiar con cosas como los estafadores, texturas o problemas de ira, decide llevarlos a un centro comercial en donde los deja con ciertas pruebas que desafían estos problemas y a su suerte, mientras ella observa, cosa que resulta mal puesto que los Plantar aún no poseen la suficiente experiencia para encarar cosas cotidianas de la tierra, sumado a que este método de enseñanza de Anne fue muy ineficaz y de cierto modo ingrato, pues los Plantar durante su tiempo en Amphibia estuvieron detrás de ella enseñándole los peligros de su hogar. Incluso la propia Anne reconoce que su estrategia fue mala para enseñarle a los Plantar. Fuera de ello, se nota la preocupación y dedicación que pone Anne tanto para mantener a salvo a los Plantar de sí mismos en un mundo que no conocen, así como demostrar un lado más maduro a sus padres, mientras que la familia Plantar siguen siendo iguales. No hay mucho que explorar en sus arcos. Sprig sigue siendo un chico hiperactivo y el perfecto soporte para Anne en los momentos más tensos y emocionales, aunque esta temporada también sirve para conocer un poquito más sobre él. Por ejemplo, el cómo aprecia a los Bunchoi, guardándole cariño a tal punto de querer ser como uno de ellos, y tiende a ser muy intrépido y aventarse a la aventura. Por ejemplo, convertirse en un héroe por un día, al ver una película sospechosamente parecida a cierto arácnido que todos conocemos. Hop Pop, por su parte, sigue siendo la misma rana anciana calmada de siempre, y por obvias razones, el
el líder indiscutible de la familia. La única diferencia es que ahora su rol paternal ha cambiado. Con el cambio de escenario, ahora es como si Anne adulta cuide y trate de ayudar en la tutela de su abuelo, en este caso Hop Pop. También se nota que quiere ser útil a los anfitriones, los señores Bunchoy, ya sea ayudándoles con domino, haciendo ciertas tareas del hogar, etc. De todos modos, no supera sus debilidades por el teatro, cosa que se torna en un problema cuando las ranas deben permanecer inadvertidos ante nuevas amenazas. Y Polly por su parte sigue siendo la nana persistente con sus cosas como reparar a Frobo independientemente de lo que digan las demás, con problemas de ira, y ahora tiene mayor potencial destructivo ahora que tiene piernas. Eso sí, no abandona su rol de ser el freno necesario que necesita Sprig cuando sus acciones van más allá de lo permitido. Prácticamente con los Plantar decidieron no inventar la rueda y aplicaron la de si no está roto, no lo arregles. Mientras que con Nan, esta mitad de temporada sirve para mostrar sus cualidades ahora que vemos a un personaje más maduro. El tiempo en la Tierra le sirvió para fortalecer su relación con sus padres, y es por eso que se siente tan mal de no contarles todo lo que pasó en Amphibia, pues ella siente que les proyecta una imagen falsa, al ellos considerar que su hija ya es responsable, honesta y considerada con ellos. Esta mitad de temporada intenta reflejar una maduración en la relación padres e hija, haciendo un trabajo decente, pues hay veces en los que los padres de Anne no participan mucho o de plano el protagonista es relegado a los Plantar, pero hay otros capítulos como Anne's Terminator o Temple Frogs en donde vemos cómo los padres también tienen algo que contar y enseñar a su hija, como ser más empáticos con ellos o no mentirles y dejarlos fuera de grandes problemas. Si tenemos que charlar de los padres de Anne, estamos frente a los dos únicos nuevos personajes que verdaderamente importan al impactar en el desarrollo de la protagonista y ver un cambio en ellos, pues pasan de ser muy sobreprotectores y algo desconfiados con su hija a prácticamente verla como una igual al ver que esta ha crecido mucho psicológicamente, especialmente del lado de la madre, quien es la que posee mayor exposición. Tienen mucha estima a los Plantar. Esto se ve reflejado del lado del padre, quien calma a Hop Pop, que estaba sintiéndose como un parásito al no ayudar mucho en casa, diciéndole que no le debían nada al ya haber cuidado a su hija por mucho tiempo, y ambos están unidos en la causa de ayudarlos a volver a Amphibia. En cuanto al resto del cast nuevo, siento que quisieron hacer lo mismo que la temporada 1, World Building, construir un mundo narrativo en torno a los personajes, dándole peso a este y con personajes que ayuden en cuanto al desarrollo de la historia. Este fue uno de los puntos fuertes de la temporada 1, pues nos ayudaba a explicar cómo funciona Amphibia y veíamos un progreso en su gente. En la Tierra no sirve esto. A comparación de Wardwood, que es un pueblito en Amphibia y la gente por obvias razones está más conectada entre sí, Los Ángeles por otro lado es una ciudad muy gigantesca y no importa lo que suceda allá afuera a la trama, y eso se refleja también en sus nuevos personajes, Jen, las novias robóticas, o Terry, siendo la primera una guía de un museo el cual posee una valija proveniente de Amphibia y es apasionada y dedicada a su trabajo, y luego de ver a los Plantar decide ayudarlos con lo que puede para llevarlos a casa. Las novias robóticas no necesitan mucha explicación, les gusta la robótica y ayudan a Polly a despertar a Frobo o a ayudar a Anne en una marcha navideña. Y por último, la doctora Terry, quien fue la asistente de la doctora Freak, una científica que descubrió que se podían hacer portales a otros mundos a base del primer uso que las chicas le dieron a la caja musical. Este personaje en cuestión es una villana de un solo capítulo. Intentó diseccionar a los Plantar para probarle a la comunidad científica de que la vida extraterrestre existe, mientras que su asistente es alguien que tiene un enfoque más humano sobre la ciencia, pensando en ayudar a la humanidad con este recurso, y luego de conocer a Anne y sus amigos, decide sumarse en el proyecto Retorno a Casa. Hay más personajes, pero estos terminan siendo los más relevantes de esta irrelevancia. A Jen, por ejemplo, la vemos en el capítulo del museo y en una que otra escena con Anne y listo. Ni qué decir de las novias o de Terry, cuyas apariciones son más cortas e intrascendentes más allá de solo ayudar a Anne o a Polly. En la Tierra, Anne también posee amenazas a su plan. El primero, el robot mandado por Andreas,
quien tiene una directiva: matar a Ann con el mayor sigilo posible para evitar que la gente se dé cuenta que se viene una invasión, y durante sus primeras intervenciones se cumple con esta directriz, aunque en realidad estas instrucciones son incompletas. ¿Qué de los Plantar? Ellos podrían ser una amenaza también, pero este está más enfocado en Ann. Se podría decir que se debe a su potencial destructivo, dado a que Ann tiene poderes capaces de doblegar al mismísimo Andreas y cualquier pretensión de invasión, pero también los Plantar pueden suponer un peligro ante tal acontecimiento, además de que no tiene sentido que, por ejemplo, no aniquile a Ann y los testigos, que eran pocos en el episodio del buceo. Eran muy pocas personas y mal equipadas encima, o también cuando manda al carajo su propia directiva de ser discreto y manda toda una horda de drones al templo Tai para aniquilar a Ann, habiendo muchísima gente congregada ahí, cosa que mandaría al carajo la discreción que demandaba Andreas. La única vez que tiene sentido que rompa sus propias reglas fue en Ann's Terminator, en donde el monarca, al ver que su peón robótico no le traía resultados, decide darle una hora para cumplir su misión o sería aniquilado. Ahí sí puedes justificar su poca discreción. Lástima que los Boncho y Ann con sus poderes terminarían dándole fin a sus pretensiones y no fue muy memorable. El verdadero antagonista de esta primera parte, y el que considero que debieron enfocar más, es Mr. X, un agente del gobierno encargado de la rama alienígena y lo paranormal, cuyo potencial era enorme. No es tomado en serio por sus propios pares, lo catalogaban de loco, amigo, incluso su propia oficina no era más que un carrito de helados. Pero pese a todo ello, vemos en él un enemigo persistente, alguien que sabe que capturar a los Plantar servirá para cambiar su estatus de marginado dentro del FBI, contando incluso con recursos gubernamentales y poniendo a las protagonistas en situaciones complejas. Incluso llega a capturar a los Plantar, pues a pesar de fracasar en sus enfrentamientos contra ellos, sí reúne la evidencia necesaria para convencer a sus superiores de encestar un golpe. El gran problema es, como ya dije, que fue introducido tarde debido a que comparte el rol antagónico con el robot mandado por Andreas, que se hace olvidable por su nula personalización, a comparación de Mr. X, que tiene carisma e intervenciones más memorables. Asimismo, él tiene un asistente que tiene un parecido muy sospechoso con cierta Dorito espacial, pero sufre el mismo problema que el resto de personajes introducidos. Es irrelevante para esta historia. Otro problema de esta primera parte de temporada es precisamente que la historia se torna muy conveniente en favor de los protagonistas. Para esto debemos retomar cosas que dije en mi video sobre Escape to Amphibia. La manera de cómo Ann logra infiltrarse en la base de Mr. X y salvar a los Plantar y su salida de allí son muy convenientes, por no decir que dejan al mismísimo FBI como si fueran unos aficionados de cuarta, al ver como una puberta se carga a soldados supuestamente bien entrenados y de los mejores de este país, llegando a ser hasta insultante el cómo los dejan. Hasta ahí podríamos dejar esta primera parte y cerrar que al menos la historia muestra ciertos momentos bonitos, tales como la maduración de Ann y su química con sus padres, y que al menos se ve que los Plantar siguen manteniendo sus fortalezas, aunque si les soy sincero, desperdician también mostrando más episodios reforzando la relación Ann y los Plantar. Ya tenemos muchos otros episodios que hacen este trabajo, pudieron usar ese tiempo más para invertirlo en los padres de Ann o desarrollando a un personaje en cuestión. Es por eso que episodios como Spider Sprig, el cumpleaños o el especial de Navidad se hacen tan innecesarios, pues no aportan mucho a la trama dentro de lo que cabe, solo vienen a reforzar cosas como la química entre Ann y Sprig, que para este punto ya es más que sobreentendida que es muy buena, o mostrando tonterías de Sprig que no afectan al canon, etc. Esto, sumado al world building tan innecesario y personajes tan pobremente hechos y antagonistas que pudieron aspirar a más, hace ver a este arco como mediocre. Pero hay dos episodios dentro de esta parte de la temporada que suelen ser citados como lo mejor de entre lo peor, y es porque son precisamente los que no son realizados en la Tierra.
Turning Point y Olivia Newman vienen a tratar sobre las otras dos chicas, siendo el primero desde el punto de vista de Sasha. Ahí se ve que Amphibia se está cayendo a pedazos porque los robots de Andreas están empezando a hacer estragos. Sasha y Grime van a parar a Wardwood, en donde los pueblerinos están preocupados por los recientes acontecimientos, y al ver que la rubia regresó, solo empeoraría las cosas al deducir que la misión había fracasado. Sasha está devastada por cómo manejó las cosas, y leer los pensamientos de Anne que tenía sobre ella antes de True Colors solo la empeora al ver cómo arruina las cosas con ella por conseguir sus deseos egoístas. Ver las consecuencias de sus actos la cambia, se sincera tanto con Wardwood como con Grime y finalmente decide hacerse cargo, esta vez de forma positiva, empezando una resistencia junto con Grime y los pueblerinos contra Andreas. Olivia Newman, por otro lado, nos transporta al castillo de Newtopia. Olivia está harta de ver cómo la bella tierra que ella tanto quería está destruida, y Julian está harta del control dictatorial de Andreas. Ambas buscan a Marcy para intentar generar un contraataque contra el monarca, y la encuentran en el sótano del castillo recuperándose de sus heridas. La sacan y se disponen a irse, pero el sistema de seguridad las detecta y enfrentan a sus peores pesadillas. Si bien logran salir bien parados de ello, no pueden impedir la intervención de Andreas y su jefe, The Core, a.k.a. la colección de mentes más importantes de Amphibia. El resto es historia conocida. Marcy es poseída al ser la portadora ideal para The Core y nace Darcy. Spoiler alert, no hace nada, es una mierda. Estos dos episodios son los mejores de esta parte de la temporada porque muestran cosas interesantes que los otros capítulos no. Un desarrollo y un punto de inflexión para Sasha y su alianza con aquel pueblo que trató de aniquilar alguna vez, y el ambiente tan tenso y lúgubre de Olivia Newman. Sí, Marcy puede ser una cagada, pero su escena de transformación está bien ejecutada, pues sabe cómo mover los tonos tensos de peligro al ver cómo Marcy es literalmente amarrada a una silla contra su voluntad y ver cómo códigos de energía son transportados a su cuerpo. Y de hecho, solo refleja otro error de este arco. Amphibia no sabe cómo manejar los tonos que la historia necesita que muestre. Estamos hablando de que mientras Amphibia se está llevando a cabo una rebelión y Marcy es poseída, Spriggs está convirtiéndose en Spider-Man, Anne está planeando algo para Navidad, o Hop-Up está ocupado siendo una estrella en los comerciales. Un quilombo. Hay otros temitas tales como los poderes de Anne, pero me lo reservo para más adelante. De momento, la conclusión más obvia a la vista es que esta temporada hasta ahora desperdicia mucho tiempo en cosas tan banales y no presta atención a lo importante. Incluso la actitud de Anne pareciese como si nada estuviese pasando, como si sus amigas estuviesen de vacaciones en un chalet y ella feliz. Hasta por momentos se torna conveniente en favor de los protagonistas y vemos varios elementos desperdiciados. Vamos, incluso Andreas ni siquiera tiene relevancia en este arco más allá de un episodio, y de ahí en más, nada de nada, pero créanme, aún faltan más cosas que dan terror en esta temporada. A diferencia de la primera parte de la temporada, esta vez tenemos un inicio que prácticamente sienta base de lo que va a ser esta nueva mitad. Anne y los Plantars llegan a una anfibia semi-destruida por los robots de Andreas, quienes recolectan materiales y esclavizan a la fauna local en pro de sus propios intereses. En el primer episodio marca el regreso de nuestros protagonistas y la introducción a la resistencia de Amphibia en Wardwood, liderada por, increíblemente, Sasha, quien ahora es la principal líder y estratega del equipo. En el primer episodio de este arco, Commander Anne nos da una idea de los cambios que Sasha sufrió. Ella inmediatamente al ver a Anne le da el puesto de líder, a pesar de que los dotes de liderazgo de esta última no eran muy buenos, y como estratega también dejaba que desear. Anne ve la pasividad de Sasha como un problema, pues la expone a situaciones que ella no estaba acostumbrada, pero para esto hay una explicación. Sasha simplemente no quiere cagarla más.
entiende que es una líder terrible para Anne y que todo este tiempo no ha sido más que un estorbo, cosa que Anne entiende y decide motivar a Sasha para sacar de ella un liderazgo positivo para la rebelión, cosa que ella no tiene, y para eso decide sacrificarse dejando que un monstruo la coma durante una misión, cosa que enciende en Sasha la necesidad de rescatarla y asumir de una vez su rol de comandante de la rebelión que ella sabe desempeñar muy bien. A lo largo de este arco vemos el progreso de la rebelión en sus misiones, reclutando un ejército para hacerle frente a Andreas y conocer por dentro lo que sucede en este equipo con algunos de sus integrantes. Episodios como Sasha's Angles relatan historias sobre algunos de los miembros de la resistencia, tales y como Mari, el asistente del alcalde Taure, la anciana, etc., quienes van a cumplir una misión de la rebelión que consiste en robar armas de un grupo de mercenarios. Mientras esto sucede, vemos la discusión entre Anne y Sasha por los métodos de esta última, pues Anne piensa que deberían ir a ayudarlos, mientras que Sasha opina lo contrario, pues considera que ellos se pueden cuidar la espalda. Este episodio sirve para dar a entender que hasta el miembro más débil e inocente de la rebelión como Tauri puede madurar, entendiendo la circunstancia y adaptarse a las situaciones más al límite que se puedan encontrar, y en donde el trabajo en equipo es muy vital para cumplir sus objetivos. También le enseña a Anne que hasta sus amigos ranas, inocentes y débiles de Wormwood, pueden ingeniárselas y cuidarse por sí solos en este ambiente tan hostil como el nuevo Amphibia. Aunque si hablamos de episodios que abarcan historias de la rebelión, sin duda la que sale perdiendo es Sprite. Y sí, no me estoy mintiendo, así se llama el episodio. Le pusieron el nombre de un ship a esa huevada. Resumiendo, Sprig y Ivy retoman su relación y se ponen extremadamente melosos uno con el otro, y esto juega muy en contra, especialmente cuando deben cumplir una misión de desmantelar una base enemiga que impide que un patrocinador de la rebelión llegue, empecinándose a permanecer juntos hasta entorpecer la misión. Si bien la lección para ambos al final es positiva, dado a que deben dejar las relaciones de lado en los momentos más importantes en pro del beneficio del equipo, no se puede evitar pensar que escribieron de tal modo el episodio para que detestemos su química súper amoroso que por momentos llega hasta ser muy cansina. Pero sin duda alguna, el mayor reto de la rebelión, razón por la que dedicaron muchos episodios, es para averiguar más a fondo sobre la caja y recolectar a un ejército dispuesto a hacerle frente a Andreas. Para el primer objetivo seguían a través de una descripción que encontraron en una valija de anfibia en la tierra, en donde debían ir con Mother Ohm para tener respuestas. Primero llegan a la ciudad de los Ohm, que está siendo amenazada por temblores extraños fruto de las excavaciones de los robots de Andreas, y para ello cuentan con la ayuda de estos dos Ohm, que Paul y Sprig ya conocían y que estaban desterrados de la ciudad. Estos individuos no suelen meterse mucho en los asuntos del exterior y prefieren estar aislados y al margen de cualquier conflicto, incluido si este está en la puerta de su casa. Sí, son básicamente la Suiza de Amphibia. A pesar de que logran salvar la ciudad, incluyendo un sacrificio heroico entre estos dos Ohm vetados, estos siguen siendo igual de tercos con no ayudarlos y dejar ver a Mother Ohm, hasta que Sasha interviene haciéndoles una crítica destructiva que provoca su video reflexión. O sea, ella habló y ellos entendieron que debía ayudarlos. Hasta ahí todo normal, no sentimos que perdemos tiempo, ayudamos a dos Ohm marginados a ser reintegrados como héroes luego de luchar contra Andreas, y los protagonistas logran cambiar la mentalidad de los Ohm. El problema empieza en Mother Ohm, en donde finalmente la conocemos, y Anne le pide información sobre la caja musical. Esta se dispone a darles la información sobre la profecía de las piedras y la misma caja, pero le da Alzheimer, por lo que los protagonistas deben entrar a su cabeza a untarle una crema cerebral que estimule su memoria. Hay chistes de mocos, de cera de oídos, repeticiones de chistes eléctricos. Mientras esto sucede, Hop Pop está afuera con Mother Ohm, pues él sentía que no podía aportar mucho al grupo dado a su avanzada edad y fragilidad física. Sin embargo, él entiende que es útil al grupo cuando
cuando este, luego de untar la crema cerebral, terminan en la nariz y Hop Pop debe inducir a que Motherón estornude, cosa que logra, pero la crema no surte efecto y no recuerda hasta que convenientemente vemos que tenía anotada la profecía. La profecía dice que 3 estrellas que brillan intensamente vienen del más allá para expulsar la noche. Deberán luchar o aceptar su caída. Su decisión determinará el destino de la vida. Esto hace referencia a las chicas, pues fueron elegidas como portadoras del poder de las piedras y deberán decidir si usarlas para detener el mal encarnado en un ser que no duerme y no puede morir, alias The Core, o abrazar su inminente caída. Su decisión es importante para el destino de Amphibia. Muy bonito la info, pero como podrán notar, casi nada del episodio importa realmente. Solo el final es algo que aporta al lore de la historia en sí. Y lo que se supone que debía ser un capítulo serio termina siendo en uno con chistes de fluidos corporales repetidos hasta el cansancio. Mientras tanto, tenemos el segundo objetivo de la rebelión: armar un ejército. Capítulos como Grime's Pupil, The Road of Evil, Nilted Tides y Flight of Fight tratan precisamente de este propósito, siendo el primero enfocado en convocar a los sapos que no estaban dispuestos a ceder su autonomía a Wardwood. Al final se propone un combate donde el ganador se doblega al otro, siendo Sprig el representante de las ranas y la hermana de Grime la de los sapos. Aquí vemos una química peculiar, la de Sprig y Grime, los cuales considero agua y aceite por sus personalidades tan opuestas. De hecho, Grime quería enseñarle a pelear a Sprig bajo la metodología de los sapos, cuando su potencial de combate y velocidad pedían otra cosa. Con ese entendimiento le hace frente a su hermano, donde Sprig con ingenio logra ganarle y así recolectar al primer ejército. En Root of Evil ahora tenemos el reclutamiento de las ranas de otros pueblos y nuevamente Hop Pop se siente inútil porque nadie comparte su interés y gusto por la jardinería como él lo hace en plena guerra. Sí, este es el capítulo que le da la peor problemática a Hopedaya, pues no puedes esperar que la gente se una a tu rebelión por jardinería cuando de por sí Andreas está destruyendo la tierra y desplazando a mucha gente inocente, y partiendo por esta premisa resulta hasta inmaduro este planteamiento. El caso, los chicos reclutan gente, son desviados del camino y caen a un pueblo secreto en donde se encuentran con un grupo de pueblerinos amantes de la jardinería. Lo que no saben nuestros protagonistas es que ellos en realidad tienen una relación simbiótica con el villano antiguo de la primera temporada, Gary, un champiñón que es capaz de controlar la mente de aquellos que tengan sus esporas, aunque la diferencia es que esta vez es voluntaria la unión entre Gary y los habitantes del pueblo. Gary estaba a punto de obtener su venganza, pero uno de los androides de Andreas los localiza e inicia toda una carnicería digna de Jigsaw. Hopedaya siente lástima y rescatan a Gary y los pueblerinos, y estos a cambio deciden dejar de lado sus diferencias y sumarse a la rebelión con el fin de proteger su huerto de las garras de Andreas. Quizás el episodio más vago y flojo de entre los que estoy explicando. La premisa de por sí es muy carente de sentido. Hop Pop se siente más como un caprichoso en vez de analizar la realidad. New Syntax recolecta el tercer ejército, los Tritones. Aquí se nos presenta una banda de estos liderados por Tritonio, otro ex antagonista de la primera temporada, cuya filosofía es seguir adelante incluso si debe dejar atrás a alguien, aplicando esto con su propio ejército, quien se enfrenta regularmente a tropas de Andreas, y entre sus operaciones se topan con Annie Sprig y les cuenta su visión. En eso tienen otro enfrentamiento con el ejército de Andreas, pero esta vez caen derrotados y Tritonio, fiel a su estilo, decide dejarlos atrás, incluido a un pequeño Tritón, cosa que despierta la ira de Anne y lo confronta por ese estilo de pelea tan cobarde. Esto genera remordimientos en el propio Tritonio, quien se uniría a Anne para salvar a sus tropas, abandonando así su metodología y sumándose a la rebelión. Un detalle más a mencionar es que después de citada aventura, los Plantar encuentran una habitación secreta en su base de operaciones, que en realidad es su casa, pero con las cámaras secretas que
tienen dentro de ella. El caso es que usando el libro genealógico de los Plantar abren la puerta y obtienen una nota que parece vacía pero que servirá más adelante. Y por último, Flight or Fight. Anne se encuentra con Domino 2, la mascota que tuvo en Amphibia antes de que se convirtiera en una polilla gigante asesina, la cual es raptada por los robots de Andreas y para peor, sus hijos terminan en la intemperie, por lo que esta decide hacerse cargo de ellos y salvar así a Domino. Mientras el pueblo cuida de los hijos, Anne y Sprigg van a su rescate. Los encuentran en una jaula en donde los usan para que generen energía, salvan a Domino y esta recuerda a Anne. Después, por petición de la polilla, deciden rescatar al resto de su grupo, y es así como tienen poderío aéreo para enfrentar a Andreas. Hay un último episodio dedicado a los ejércitos, Death Free Armies, en donde ranas, sapos y tritones se sientan para coordinar una estrategia contra el monarca, fracasando miserablemente por sus enormes diferencias que poseen entre sí. De hecho, podemos catalogar este episodio como racismo, El capítulo. porque prácticamente las diferentes especies se tratan mal por ser precisamente lo que son, ranas, sapos y tritones. En eso, una cansada Anne hace uso de sus poderes para hacerles un escarmiento y para que finalmente se pongan de acuerdo para planear una estrategia conjunta. Notarán que no he hablado en absoluto de Andreas y Darcy. Sobre la segunda ya tiene el video en donde repasamos sobre este mismo individuo. En síntesis, es una vendida de humo impresionante. No es relevante para la historia no tener apariciones relevantes más allá de molestar a Andreas. Es más, el concepto de mente colmena se queda estancado en un solo individuo, Elroy Aldrich, padre del monarca actual y el único indistinguible frente a la supuesta amalgama de mente que rodea D-Core. Lo vemos especialmente en The King and D-Core y en los dos últimos episodios, en donde este prácticamente es el único que importa. Como dije antes, se desperdició mucho en cuanto a Darcy. Se pudo hacer cosas como armar una corrupción de Marcy, usando a los distintos individuos de D-Core aparte de Aldrich, o darle mayor participación en la historia de tal modo que sea un peligro latente a los protagonistas y sea una preocupación mayúscula para Anne y Sasha al estar en el dilema de acabar con Andreas pero también sin aniquilar a Marcy en el proceso. De hecho, la mayor relevancia que posee Darcy sería en Olin, pero ya llegaremos a ese punto. Andreas es igual a Darcy en el sentido de que ambos se sienten como meros final bosses, aunque al menos este tiene un rol más activo en la historia. Sabes que él ordena los ataques, desplazamiento de individuos, manipulación, etc. Asimismo, en The King and the Core se ahonda más en su pasado, pues este era el príncipe de una Newtopia fuerte y era su deber completar la conquista de la tierra a petición de su padre Aldrich, y para ello tenía a Barrel y Leaf, dos de sus mejores amigos detrás de él. Pero cuando Leaf toca la caja musical y tiene una visión profética de lo que estaba por venir la anfibia, si es que seguían usando la caja, claro está, esta se opone rotundamente a la invasión, por lo que luego de ser rechazada por las más altas esferas de anfibia, decide robar la caja, rompiéndole el corazón a Andreas, quien se siente culpable por permitir que su primera misión termine de esa manera por su descuido, lo que conlleva a que la gloria de Newtopia se apague, y esto provocaría desde luego que se quede sin sus amigos, y con un rencor enorme, cosa que aprovecharía Aldrich y D-Core para manipularlo y hacer que siga ciegamente sus órdenes, utilizando su culpa e ira como combustible. ¿Ven? Es por eso que me sigue causando rabia, como si pudieron construir un lore sólido y bien estructurado para Andreas, uno con el que pudiéramos empatizar con él y entender de cierta forma sus acciones, mientras que con Marcy se quedó como una mera oportunidad desperdiciada. En verdad, tenían muchísimo potencial con todo el tema de su culpa por lo sucedido en True Colors, proyectándole imágenes de los buenos momentos de Anne en la Tierra, lo que le haría pensar que a ella no le importa, y así caería más redondo en la manipulación de este ente. Se pudo haber tenido un clímax más emocionante y electrizante para este villano, pero como dije, es solo una vendida de humo, no sirve para nada más allá de su rol en Olin. A estas alturas del video solo quedan 3 episodios por desglosar: The Beginning of the End,
Olin y The Hardest Thing. El primero es la confrontación de todos contra Andreas y se libera una batalla de proporciones bíblicas. Mientras esto sucede, los Plantar, Grime, Anne y Sasha junto con Frobo se infiltran en el castillo donde se enfrentan a Olivia y Junan con los collares de control mental, en donde pueden derrotarlas. Y cuando están a punto de tomar la caja, aparece Darcy. Esta comienza a caldear los ánimos entre las chicas y muestra triunfalmente al resto que capturó a las principales cabezas de la rebelión, cosa que hace que el ejército superpoderoso que formaron se derrumbe en pedazos. Sí, gastamos como 4 episodios haciendo énfasis en dicho apartado solo para que a los 5 segundos tengan la relevancia del peso argentino en las finanzas mundiales. Su rol queda relegado a meros secundones y fueron sometidos fácilmente. En retrospectiva, esto de armar el ejército terminó siendo una pérdida de tiempo para los intereses de la serie y de la trama, dado que invertiste mucho tiempo para esta cosa solo para deshacerte de ellos como si nada. Darcy estaba a punto de matar a Anne, pero al tener el poder de su gema en su interior, decide no hacerlo y guardarla para extraer dicho elemento. Algunos podrían pensar que es conveniente que la combinación de las mayores mentes de toda Anfibia no pudieran obtener un consenso a la pregunta de Anne, que era más como un grito de ahogado que otra cosa. Pero a mi consideración, pienso que estuvo bien dejar en claro que el dichoso Cole no era tan sabelatodo e infranqueable como se presume. Digo, después de la ventana de humo que se vendría después, es algo que por lo menos agradece. Por lo que finalmente con ese asunto pendiente comienzan la invasión de la Tierra. Olin tiene un inicio interesante. Partimos en un flashback en la Tierra antes de Anfibia, en donde Anne, Sasha y Marcy hacen una travesura en la escuela y son descubiertas. Mientras que la directora decide no hacerles algún tipo de castigo a Sasha y Marcy por sus características tanto de liderazgo como de inteligencia, con Anne es otra historia, pues estamos hablando de alguien totalmente irresponsable y fácilmente manipulable por las otras dos. Alguien que prefiere la salida fácil, a pesar de que esto no es lo correcto siempre. Al final, la directora le dice a Anne que haga un ensayo sobre la persona que desea ser. Esta escena es importante porque nos da el punto de partida en que Anne inició y permite ahora hacernos una comparación más clara y precisa de la gran evolución del personaje. Regresando a la actualidad, los chicos se encuentran atrapados mientras Darcy y Andreas hacen estragos en su invasión. La cosa pinta para mal, pero justo aparece Frobo, quien detecta fallos en la estructura y los libera. Sí, un robot desactualizado como Frobo, que es reducido a un puto carrito de Mario Kart, logra desmantelar una trampa de las mentes más grandes de Anfibia. Y peor, este par de idiotas no se les ocurrió encarcelar a Anne en otro sitio para quitarle sus poderes, y decidieron meterla con el resto, corriendo el riesgo de que ella use esos mismos poderes para zafar. Incluso lo iba a hacer, pero Jopedaya lo impide, argumentando que necesitan esas habilidades para el combate. Dejando de lado mi evidente desprecio por Darcy, los héroes logran salir y son partícipes de la destrucción. Es más, ahora los Plantar tienen un ingrediente extra, y es que Andreas trajo a la Tierra los dos monstruos que precisamente aniquilaron a los padres de Sprig y Polly años atrás, y que este apenas pudo ahuyentar, dándole así a este enfrentamiento algo más de tensión, y en donde ahora los Plantar deben dejar de lado sus miedos para salvar a la Tierra con Anne. A medida que se va desarrollando el episodio podemos notar ciertas cosas. El ejército regular de la Tierra es inútil, y gracias a los acontecimientos vistos en la primera parte de la temporada, Mr. X ahora es más respetado y ahora sí tiene mayor jerarquía. Y no solo eso, reclutó a los Bunchoy para ser parte de su escuadrón élite. Al menos está bonito que tanto los viejos de Anne como el citado agente del gobierno hayan podido arreglar sus diferencias y se unieran en pro de la defensa de la Tierra, así como el rol más preponderante de Mr. X. Mientras esto sucede, Darcy y Andreas ven el caos allá afuera. En eso se nos presenta un flashback en donde nos muestran cuando Andreas conoce por primera vez a Marcy, el cómo interactúan y cómo es Marcy la primera persona en mucho tiempo en tener el genuino cariño y respeto mutuo de Andreas, tratándose como iguales, generando así un sentimiento de culpa muy genuino en el rey, pues en el fondo no estaba contento con lo que estaba pasando. Como dije antes, me parece un gran acierto el cómo desarrollaron los sentimientos
sentimientos de Andreas en este tramo final, conectándolo con los matices de su pasado trágico, así como el paralelismo de su amistad con el de los terrícolas. Regresando, Marcy es finalmente llevada ante Aldrich con el fin de que se una a Decor. Él usa tácticas como crear su mundo de ensueños y traer a sus amigas para que disfruten dicho mundo, pero como dije en la anterior oportunidad, esto fracasa. Marcy aún posee sus recuerdos y viendo todo lo que causó, decide que ya no irá más de su destino y que no arrastrará a las chicas a sus delirios egoístas. Sí, como dije, Decor mantuvo a raya a Andreas por mucho tiempo, pero no pudo con una niña de 13 años. No me extenderé mucho en esta parte dado que el rol de Marcy no es mucho en este episodio, incluso se supone que Decor había borrado sus recuerdos en Decor and the King y que los tenga ahora es sin duda alguna muy conveniente. A esto súmenle el rol tan pobre de Aldrich y el hecho de cómo se desperdicia el concepto de mente colmena. Por otro lado, el escuadrón anfibia, los Buncho y Mr. X se preparan para el contraataque. Polly le hace mejoras a Frobot usando solo equipo escolar. Ian y Sasha tienen una plática. Sasha tiene miedo sobre la batalla, el destino de Marcy la tiene aterrada, sumado a que Darcy sabe sus movimientos, a lo que Ian la calma, diciendo que ella solo conoce a sus antiguos yo, de que no importa cómo eras, sino lo que eres actualmente. Dicho esto, se disponen a frenar a Andreas y Darcy. Mientras Sasha, Grime, Olivia y Junan se infiltran en el castillo, el resto pelea en la tierra con los robots. Y en medio de la pelea tenemos de primera mano el primer enfrentamiento entre los Plantar y los monstruos comepadres. Los Plantar no pueden pelear, tienen muchos traumas y se nota. Sin embargo, deciden dejar de una vez sus miedos cuando estos mismos monstruos estuvieron cerca de matar a los Bunchoy, desarticulándolos del control de Andreas y utilizando el baile secreto de los Plantar para encantar a las bestias, de tal modo que los ponen ahora a su favor. A Darcy no le gusta este escenario y manda a Andreas, amenazándolo de que si falla, no va a poder unirse a Decor. Mientras eso pasa, el Team Sasha se infiltra. Mientras Olivia y Junan contienen a los robots, Graham y Sasha se preparan para enfrentar a Darcy y desmantelar el campo de fuerza del castillo. De vuelta ahí abajo, Andreas reta a Anne. Si ella gana, la invasión se termina. Si él gana, todo habrá acabado. Anne mira atrás y ve el ensayo que ella no había hecho para la directora, y ella reflexiona. Toda la vida ha seguido a los demás y siempre tomaba la ruta fácil. Es momento de que ella se ponga al frente y tome la ruta difícil en pro de salvar su mundo. En un enfrentamiento tenso y de alta carga psicológica tanto para Andreas, que trata de disminuir el apoyo de Anne en sus amigos y gente, como para Anne, que le recrimina a Andreas el rol tan patético que tomó al dejar de confiar en las personas. Hay un momento en el que las batallas de nuestros protagonistas se ponen cuesta arriba. Anne no es capaz de seguirle mucho el ritmo a Andreas y Sasha y Graham sufren mucho contra Darcy, al punto de provocar la escena más censurable en la historia de Disney. Sin embargo, aquí vemos otra cosa. Graham ha crecido. Antes solía ser un simple bravucón de una torre de sapos que solo cobraba impuestos. Ahora ya no, se preocupa por los demás, al punto de adoptar el rol de padre para Sasha, protegiéndola incluso de morir a costa de su brazo. Sasha, enojada, comienza a generarle muchísimos aprietos a Darcy, mientras que con el apoyo de la gente del K-pop, Anne puede continuar y generarle batalla a Andreas. Las cosas llegan a su clima cuando Anne está a punto de rematarlo, pero de repente sus poderes comienzan a claudicar. Darcy vuelve a tener el control de la situación, hiriendo gravemente a Sasha. Todo esto a ojos de Sprig, quien estaba dispuesto a ir a ayudar. Sin embargo, mientras lo hace, suelta la nota, que Mr. X logra deducir que no se trata de una nota vacía, sino que estaba encriptada especialmente. Es una nota dirigida para Andreas de parte de Leaf. Sin perder más tiempo, Sprig va a decirle al monarca sobre la nota, y Andreas se da cuenta de que Leaf nunca lo olvidó, sino siempre tuvo un lugar especial en su corazón independientemente de la época y de lo mal que lo hayan pasado. Lo llama a no cerrarse a los demás y que abra su corazón, y ahí encontrará la felicidad que tanto estaba buscando. Esto destruye a Andreas, pues él, a pesar de todo, también seguía teniéndole cariño. Trató por mucho tiempo de olvidar
alejarse de ella pensando de que ella se había olvidado de él, pero reflexiona que es muy tarde para él, ya hizo mucho daño, y mientras él llora, Anne intenta reunir el poder suficiente para un último ataque. Detengámonos aquí por un minuto, porque toda esta secuencia me parece genuinamente hermosa. Se siente como toda la construcción del personaje de Andreas hasta este punto se desemboca para esto, y cómo las palabras de Liv son las que terminan de volver a encender esa llama en el corazón que tanto tiempo estuvo apagado, esa llama de la amistad y confianza que había retraído por culpa de la manipulación que vivió durante siglos. Dios, qué escritura tan buena, ojalá lo hubieran hecho así en otros apartados. Sin embargo, esta escena no sería permitida por Darcy y forzaría a Andreas a pelear, manipulándolo ferozmente mientras Sasha la observa. Aquí vemos claramente un paralelismo entre Darcy, que representa perfectamente a la antigua Sasha manipuladora, y la nueva Sasha, una líder positiva que usa su habilidad para inspirar a la gente a seguirla y ayudarla. Sasha decide terminar esa imagen negativa de ella y logra derrotar a Darcy desconectando su enchufe. O sea, amigo, todo este tiempo la debilidad de Darcy es justamente un puto cable conectado a su cabeza. Tanta tecnología para preservar almas, curaciones, creaciones de portales y entre otras cosas, y Darcy no sabe lo que es el puto Bluetooth. En definitiva, villano de mierda, altamente desaprovechado, mente colmena reducida a cenizas. Una niña de 13 años redujo su manipulación a cenizas y otra pudo vencerla cortando un puto cable. Dios santo. Andreas, por su parte, ya no tiene la voluntad de pelear, independientemente del regaño que recibió anteriormente, y sumado a las palabras de Liv, se deja embestir por Anne y cae derrotado. Aquí vemos que 1. Andreas tuvo que convertirse en mitad androide para sobrevivir tantos años. 2. Él ya no estaba dispuesto a seguir el camino que le impusieron desde joven. Incluso trató de acabar con su vida al estar agobiado por sus acciones. La serie al menos no intenta evangelizarlo, sabe que hizo mal y más tarde le dará un apropiado castigo. Mientras tanto, Anne y los demás pueden llegar al castillo donde logran despertar a Marcy y se genera un emotivo reencuentro. Las tres partes aceptan sus cambios, están dispuestas a aceptar sus destinos. Regresan a Anfilla para terminar algunos detalles, pero justamente Decor, que aún estaba activo en el casco. O sea, Decor puede estar activo ahí sin necesidad de cables, pero sí los necesita para controlar a Marcy. Ok, este villano sigue sacando puras red flags. El caso, este no está dispuesto a perder, por lo que en una última jugada controla la luna de Anfilla para estrellarla como si se tratase de Majora's Mask. Las cosas lucen lúgubres, pero justo llega Motherón y le insta al trío a usar la profecía para detener a Decor, haciendo uso de sus poderes que le corresponden. Pero antes de partir, Motherón la advierte a Anne de un último recurso. Ella puede usar el poder de las gemas en sí misma pidiéndoles, pero con el costo de su propia vida. Anoten esto. En eso llega Valeriana, la guardiana del segundo templo de las gemas, y despierta el poder del trío, y sin más combaten valientemente contra Decor y sus robots. Este último hace un intento desesperado por querer captar a Andreas para que los ayude. Sin embargo, este ya no estaba dispuesto a seguir obedeciéndolo y manda a sus últimos robots a ayudar al trío. Sin embargo, esto no es suficiente. La fuerza de Decor lo sobrepasa y, para peor, Sasha y Marcy no están acostumbradas a usar sus poderes y están a punto de caer. Anne, entendiendo la situación, toma la difícil decisión de sacrificarse. Ellas se oponen, pero esta les convence. Anne la siguió durante mucho tiempo. Ahora es momento de que ellas le cedan el liderato. Es así que la tailandesa se despide de ellas y de Sprigg, quien trató de impedir que ella se sacrifique. Y finalmente, Anne despliega el poder de las tres gemas y destruye a Decor. Es traída de nuevo a la tierra para un último adiós, y es así que la chica perece, cerrando así la bella historia y arco de un personaje que comenzó como una chica insegura, manipulable e irresponsable, a cometer el mejor acto que hizo en su vida: salvar a las personas. O eso creíamos, ya que cierto ente tendría otros planes. Anne despierta en un plano de la realidad donde se reúne con el dios de las tres gemas. Este explica que creó dichos elementos en un intento de satisfacer
satisfacer su curiosidad sobre qué haría la civilización con elementos de poder infinito y que Anne es la primera persona que las usa para el bien. También explica que antes de perecer, él hizo un backup de los recuerdos y la esencia de Anne, dando a entender que la original ha muerto y que estamos frente a una copia idéntica. La razón es sencilla, quiere que Anne la suceda en su rol de vigilante del universo y de dios de las piedras, dejando de lado que la moralidad de este personaje es muy ambigua dado a que no tiene sentido que siga soltando las piedras viendo que los mortales son unos idiotas para manejar poder infinito, sumado a que es un personaje recién introducido que es prácticamente un deus ex machina. Y hablando de las gemas, ¿nunca se han puesto a pensar cómo funcionan los poderes de Anne? Los hemos visto funcionar de forma espontánea y lo cierto es que ella nunca tuvo un entrenamiento especial para manejarlos. La respuesta es que dado a su rol de corazón que ella tiene, si ella ve peligro en sus seres queridos, ella activará dichos poderes. Una explicación que solo se obtiene en el diario de Marcy y ya saben lo que pienso de eso de depender de otros materiales para entender partes cruciales de la historia en cuestión. Regresando, Anne le da cátedra al dios y decide rechazar la oferta, argumentando que por cada paso que dio tuvo que tropezar y que mientras siga creciendo ella seguirá mejorando. Ante tal panorama, el guardián decide mandarla de nuevo a Anfibia junto con sus pequeños trozos de las gemas para que ella pueda regresar a la tierra. Es así que ella vuelve, todos celebran, pero no por mucho, pues las chicas deben volver a la tierra y no podrán volver por el detalle de las gemas. Es así que todos deciden aceptar ese destino y se despiden entre sí, incluyendo un cariñoso adiós muy bien logrado de las chicas con sus respectivas familias que le cogieron en ese mundo durante todo este tiempo, incluyendo el emotivo abrazo de Sprig y Anne. Las aventuras de este padre en retrospectiva han sido satisfactorias. Ambos personajes han crecido mucho, han formado un dueto memorable que siempre se ha apoyado y cuidado a la espalda. Ambos formaron una amistad genuina y de iguales. Luego de esto, tenemos un time skip ligero. Sprig logra avanzar en su vida, teniendo en consideración a Anne por todo lo que hizo con ella. Polly madura y ahora es una rana hecha y derecha. Hop Pop ahora puede vivir tranquilo. Grime, Yuna y Olivia lideran a este nuevo Anfibia. Y Andreas decide pasar el resto de sus días reconstruyendo la tierra estando completamente malherido. Wardwood logra brillar una vez más y festejan la aventura que tuvieron construyendo una estatua de Anne. Mientras tanto en la tierra, las chicas siguen adelante. Marcy finalmente se muda. Sasha acepta el distanciamiento que poco a poco toma con Anne por no coincidir en grupos de preparatoria, pero a su vez dedica su futuro a ayudar a personas con los mismos problemas que ella. Y Anne ya es toda una mujer. Ella trabaja como guía en el acuario y construyó toda una zona homenajeando a Anfibia. Una de sus reflexiones finales es que a veces los cambios son difíciles, pero son la forma de cómo maduramos. El dejar ir puede ser la cosa más difícil que uno puede hacer, pero que a veces hay que hacerlo. Pero a su vez también te puede sorprender que las cosas que dejas ir a veces vuelven hacia ti, haciendo una obvia alegoría a ella, Sasha y Marcy, cerrando así una de las mejores series que sacó Disney en estos tiempos. Con sus fallos y aciertos, claro está, estos 3 últimos episodios son sin duda alguna lo mejor no solo de la temporada, sino de la propia serie en general. Estamos hablando de capítulos que cierran arcos de una manera tan satisfactoria en su mayoría, un final que cierra como debe ser, no complaciendo a la audiencia haciendo una unión forzada de las dimensiones o haciendo que las chicas puedan volver a Anfibia las veces que quieran. Cierto, el muy emotivo sacrificio de Anne se ve empañado luego por las acciones de la deidad, pero al menos agradezco que hayan hecho el cierre como corresponde, haciendo que los personajes se despidan y sigan su camino en su travesía por la vida. Quién sabe, como dijo Anne, a veces las cosas que dejas ir hacen su camino para regresar hacia ti. Tristemente, a pesar de todo lo dicho, estamos frente a una temporada floja en comparación. Cierra muy bien los arcos de Anne y Sasha, aunque sufre con no darle el suficiente rodaje a Marcy, dejándola como la más irrelevante de las 3 salvo por su rol en True Colors. Una lástima, pues recuerdo que en su momento era la que más hype e interés generaba en el fandom durante la época del 2019 y 2020. También en esta temporada se siente que no hay mucho que explorar en los
plantar, salvo en alguna que otra ocasión, en donde se desperdicia tiempo introduciendo personajes que poca relevancia tienen, creando historias que poco o nulo impacto poseen en el balance final. Una temporada que construye pero que destruye en poco tiempo, como es la trama del ejército, donde a veces incluso no saben manejar bien los tonos que la historia exige, donde los villanos terminan siendo meros final bosses en donde solo uno destaca por las cosas que tiene para ofrecer, mientras que el otro se hunde en un mar de contradicciones, irrelevancia, red flags, decisiones cuestionables y demasiado potencial desperdiciado. Créanme, no es fácil decirlo, pero sin All-In y The Hardest Thing y quizás algún que otro momento especial de esta temporada, tendríamos ante nosotros a un cierre muy decepcionante de una serie que ha hecho muchos aciertos a lo largo de su historia. Lo positivo sin duda es el final por los elementos antes mencionados y el lindo mensaje que la historia nos deja dentro de todo. Mención especial para el cierre del arco de Andros, el cual de lejos salvó a la serie de quedarse con antagonistas malos. A pesar de ser una temporada ciertamente mala, puedo decir que al menos me alegra de haber seguido a la serie en su emisión, y a pesar de todo lo que dije, ya en un punto más objetivo, le guardo cariño, y hasta gracias a ella conocí a otros locos, y dentro de todo atesoro muchas cosas de ella. En fin, gracias por escuchar este relato. Recuerden hacer las típicas acciones: compartir, suscribirse, like y comentar. Esta vez no tengo nada más que aportar. Nos veremos pronto. Hasta la próxima, supongo.